Vamos a definir límites. Pues. Primero vamos a definir, a recordar cómo se definía el límite en una sola variable, ¿no? Y yo lo coloco aquí. Aquí digo, una función f que está definida en un intervalo que contiene x0, excepto quizás x0, definimos el límite cuando x tiende a x0 de f de x igual L, sí, solo sí para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 tal que el valor absoluto de x menos x0 debe ser menor que delta y a su vez mayor que 0. Entonces, el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Eso fue lo que nos definieron en límite de una sola variable. Geométricamente, ¿qué significaba eso? Eso significaba lo siguiente. Tenemos entonces una función, en su gráfica, y igual a f de x, tomamos un punto A, en este caso, y qué significaba para nosotros que el límite existía. Vean, en este caso, si este es el límite de la función L, cualquiera que sea la altura de una ventana que debemos construir alrededor del punto A, es decir, esta ventana que está acá, entonces va a existir el límite tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Es decir, todo lo que está del lado derecho debe tener una imagen dentro de esta ventana que está acá. Y aquí se ve, pues, cuando x tiende a por la derecha, la función tiende al límite L. Y cuando x tiende a por la izquierda, la función también tiende a L. Es decir, que queda dentro de esta ventana. Eso fue lo que nos dijeron en una variable. En n variable es la definición es similar, muy similar, y la damos a continuación. Y dice así, si yo tengo una función f cuyo dominio es un subconjunto A de Rn y va en Rm y sea x0 un punto A, x0 un punto en A o un punto frontera de A, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la norma de x menos x0 debe ser menor que delta y mayor que 0. Entonces, la norma de f de x menos L es menor que epsilon. Aquí tenemos que tomar en consideración, vean, que me piden que la norma de la diferencia entre x y x0 debe ser estrictamente mayor que 0. ¿Qué significa eso? Que x no puede ser x0. Pues. Geométricamente, para una función que vaya de R2 en R, sería algo así como en la siguiente lámina. ¿Qué pasa? Pero bueno, ahí vamos. Aquí está. Ven, no se terminó vamos a corregir esto porque eso fue un error mío que no lo corregí en el momento. Aquí. Ven, vamos a corregir para que se tenga esto bien. ¿Dónde está? Para que se vea. Pues. Okay. Ok, tenemos algo así. Fíjense aquí qué es lo que me está diciendo. Si esta es una función z igual a f de x, y, entonces, y este es el punto al cual vamos a atender, lo que me está diciendo es que cuando yo tienda a este punto x0, y0 o xy, la función
va a tener una imagen sobre la superficie. A diferencia de lo que tenemos en una sola variable, en dos variables el asunto es un poquitico más complicado. ¿Y por qué es más complicado? Porque en este caso tenemos que aproximarnos a un punto por muchos caminos. Eso significa lo siguiente, vean lo que quiero decir. Lo que acabo de corregir. Veamos la siguiente lámina. No sé qué pasó aquí, pero se me está repitiendo la misma lámina. Ok. ¿Qué estoy diciendo? Como dije, la definición de límite en dos variables es muy similar a la de una sola variable. La gran diferencia entre una y la otra es que en una variable yo me puedo aproximar por la derecha del punto A o por la izquierda del punto A. En una variable, si me voy a aproximar a un punto, debería de meterme por todos los caminos que conducen a ese punto. Si quieren, nos vamos un momentico a la gráfica anterior. Aquí, vean, si yo voy a buscar el límite en este punto, no solamente me puedo meter por acá o por acá. Vean que por aquí van a pasar infinitas curvas que pasan por ese punto. Eso significa que para yo garantizar que el límite existe en dos variables, debería de meterme entonces por todos los caminos posibles. Evidentemente que cuando uno va a calcular el límite, eso es casi imposible hacerlo. ¿Y por qué es imposible? Bueno, porque imagínense, si por ahí pasan infinitas curvas, entonces pasaríamos la vida eterna viendo qué pasa por ese punto. Ahora, ¿de qué nos podría servir eso que estoy diciendo? Ah, pero si yo me meto por dos caminos diferentes, yo me meto por dos caminos diferentes que conduzcan a este punto y por caminos diferentes me dan límites diferentes. Eso significa que el límite no existe. Porque para que exista, ¿qué debe pasar? Que por todos los caminos que pasan o conducen, que pasan por ese punto, el límite debe existir. Pero si en dos de ellos no existe, eso me garantiza que la función no tiene límite en el caso de una función de dos variables. Y es lo que más o menos creo que digo aquí. Aquí digo, si bien la definición de límite de una función de dos variables es análoga a la definición de límite de una variable, existe una diferencia fundamental. Para determinar si una función de una variable tiene límites, solamente necesitamos comprobar que existan los límites laterales en una función. Y si esos límites laterales coinciden, entonces el límite existía. Esto sucede para una función de una sola variable. Pero como dije, para una función de dos variables, necesitamos que coincidan por todos los caminos que conducen a ese punto. La ventaja que nos da esto es que si nos metemos por dos caminos diferentes que conducen a ese punto y me dan valores del límite, valores diferentes, eso nos va a garantizar que el límite no existe. ¿De acuerdo? Es decir, que cada vez que nosotros vayamos a calcular un límite, lo ideal o lo principal que debemos hacer es meternos por dos caminos diferentes, a ver qué pasa. Si al calcular el límite por esos dos caminos diferentes me dan valores diferentes, eso me garantiza que el límite no existe. ¿Qué otra cosa necesitamos saber sobre el límite? Lo mismo que nos dijeron en límite de una sola variable, que el límite es único. ¿Qué significa eso? Que si yo calculo el límite cuando x tiende a x0 de la función y me da un valor b1, pero lo calculo el límite cuando x tiende al mismo punto y me da un valor b2, como el límite es único, si ese límite existe, tanto B1 como B2 deben ser iguales. Es decir, que el límite es único. No me puede dar
dos valores diferentes si él existe. Si él existe, los valores que me den deben ser iguales. Esto que está acá es lo que acabo de decir. El límite por un lado me da B1 y por otro lado me da B2, B1 y B2 deben ser iguales. Propiedades de los límites, casi todas las que tenemos de una sola variable coinciden aquí, excepto para funciones, en este caso vectoriales, que la vamos a dar muy especiales. Por ejemplo, propiedades de límite. En este caso, si tenemos una función f que va, f y g, que va de un subconjunto de Rn en Rn, x0, un punto de A o un punto frontera de A. Si el límite, cuando x tiende a x0 de f de x existe, entonces el límite, cuando x tiende a x0 de una constante por f de x, también existe, y no solamente existe, sino que es igual a esa constante multiplicado por lo que vale el límite de la función. Si el límite, cuando x tiende a x0 de f de x existe, vale b sub 1, y el límite, cuando x tiende a x0 de g de x vale b sub 2, entonces el límite de la suma es la suma de los límites. Pero para yo garantizar esto que está acá, debe suceder que el límite tanto de f como de g deben existir. 3. Si el límite, en el caso de que, la propiedad número 3, en el caso de que m sea igual a 1, es decir, si tengo una función que va de Rn en R, y el límite cuando x tiende a x0 existe y vale b sub 1, y el límite cuando x tiende a x0 de g de x existe y vale b sub 2, entonces el límite del producto es el producto de los límites. Pero eso sirve o funciona cuando tengo dos funciones que vayan de Rn en R. Eso no funciona para funciones que vayan de Rn en Rn. Y si, de nuevo, si el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a b, que es distinto de 0. Y por supuesto, f es una función que va de Rn en R. Y además, si f de x es distinta de 0 para todos los valores de su dominio, entonces el límite de 1 entre f de x va a ser igual a 1 entre b. Esto, repito, solamente estas dos propiedades solamente funcionan para cuando tenemos funciones que vayan de Rn en R. Y una quinta propiedad, en este caso sería si yo tengo una función que en este caso va de R en Rn, ¿ok? Entonces el límite de cuando x tiende a x0 de f de x es igual a b, que en este caso b debe ser igual a un vector b sub 1, b sub 2, b sub m, si, solo si el límite de cada una de estas componentes también existe y vale cada una b sub 1, b sub 2, b sub 3, b sub n. Es decir, que esto solamente funciona para ¿qué tipo de funciones? Funciones vectoriales. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular un límite. Lo primero que debemos hacer para calcular un límite es ver si podemos hacer uso de estas propiedades que acabo de explicar. Si no puedo aplicar las propiedades, bueno, entonces tengo que hacer uso de otra cosa. Veamos el primer ejemplo. Límite cuando x tiende a, en este caso, cuando x, y tienden a 0, 0, de x, y entre x cuadrado más y cuadrado más 2. Mentalmente uno lo que hace realmente es definir quién es f1, o en este caso f y g, o f1 y f2, es decir, tengo un cociente, por lo tanto tengo que definir quién es lo que está arriba y quién es lo que está abajo. Para yo saber, para yo aplicar las propiedades me dicen que para yo aplicar que el límite del cociente
es el cociente de los límites siempre y cuando el límite de lo que está en el denominador es distinto de cero. Entonces comienzo mentalmente, uno hace esto, uno calcula el límite del numerador y eso me da cero, aplicando las propiedades. En este caso tengo en el numerador, tengo un producto x por y. Entonces el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x es 0. Y el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de y es 0. Y como existe el producto de los límites, el límite del producto es el producto de los límites. Hago lo mismo, repito, esto que está acá, que estoy haciendo acá, es lo que uno hace en forma mental, no lo escribe. Yo lo estoy haciendo para explicarle que estoy haciendo uso de las propiedades. Hago lo mismo, pero con el denominador. Agarro y calculo el límite cuando x, y tiende a 0, 0. ¿De quién? De x cuadrado más y cuadrado más 2. Mentalmente sé que el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de x cuadrado existe y vale 0. El de y cuadrado existe y vale 0. El de una constante existe y vale 2. Como existe, entonces puedo aplicar la propiedad que dice que el límite de la suma es la suma de los límites. Como tengo un cociente y el límite de lo que está en el denominador es distinto de cero, entonces yo puedo decir que el límite del cociente es el cociente de los límites y eso me da cero. ¿Alguna pregunta? Por ahora no, Sí, profe. No, profe. yo tengo una, pero es con relación a la definición, o sea, porque usted dijo que, ok, para saber si el límite en un punto existe, sea por dos caminos distintos. No, Esos dos caminos tienen escucha, que ser, ajá, dime qué es lo que estás diciendo, no entiendes. ¿aló, me escucha? Sí, te escucho, ahora sí. Ok, mi duda era con cómo saber cuando el límite existe. Te había dicho que ajá, hay que ir por dos caminos distintos y si no son iguales los límites, el límite no existe. Mi duda es si esos dos caminos tienen que ser en ejes distintos. Por ejemplo, usted dio el ejemplo de que si te ibas Un por ejemplo X. vamos a llegar ahí primero. Ah, ok, ok. Vamos a hacer un ejemplo. Listo, listo. Dale, gracias. Okay. Veamos otro ejemplo. Vean este otro ejemplo. Hoy estamos haciendo ejemplos donde realmente podemos hacer uso de las propiedades. ¿Ok? En este caso también es un ejemplo muy sencillo. Me piden calcular el límite cuando x, y tiende al menos 1, 1. Para yo aplicar, vean que esta es una función vectorial. El límite de la función vectorial existe si el límite de cada uno de sus componentes existe. Por eso es que, aparte, vean, uno lo hace por separado, y uno lo dice por separado, sino lo dice ya directamente, y veo que el límite de esto que está acá, cuando x, y tiende a menos 1, 1, es 1, el de este es 2, es 0, y el de este es 2. Por lo tanto, el límite de esta función es el 1, 0, 2. Ahora bien, aquí hago una observación que es importante. Es de nuevo repetir lo que acabo de decir. Fíjense aquí. Como dijimos antes, para que existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x, es una función, como dije, en este caso una función de Rn en R. ¿Ok? Aquí lo digo, se requiere que f tienda al mismo número L para toda curva o trayectoria posible que pase por x0. Es decir, estoy diciendo aquí que para que exista este límite, debe existir el límite para cualquier trayectoria que pase o conduzca o pase por el punto x0. ¿Ok? Si eso sucede, entonces el límite existe. Aquí digo, así, si f de x no tiende al mismo número L por dos trayectorias diferentes, es decir, si yo me meto por dos caminos distintos y me dan límites distintos, eso me dice o me está asegurando que el límite no existe. No existe. Veamos un ejemplo. Ejemplo.
Ejemplo, calcular límite cuando xy tiende a 0, 0 de x menos y al cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué debo hacer? Lo primero que yo debo hacer es ver si puedo aplicar las propiedades. Pero rápidamente, si yo calculo el límite del numerador, me va a dar 0. Pero si calculo también el límite del denominador, también me da 0. Es decir, me está quedando 0 sobre 0. No puedo aplicar las propiedades. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Como dije, debo agarrar y meterme por varios caminos diferentes. Si por diferentes caminos me dan valores diferentes, el límite no existe. Si por diferentes caminos me dan valores iguales, tampoco puedo garantizar que el límite exista. ¿Ok? Entonces, veamos qué voy a hacer. Aquí digo, una manera de tener candidatos al valor del límite, si es que este existe realmente, es hacer que x, y tienden a 0, 0 por medio de un camino concreto, dado por la curva y igual θ de x, que pase por el origen. ¿Por qué debe pasar por el origen? Porque el límite está tendiendo al 0, 0. Si el límite tiende a x0 y a0, esta curva debe pasar por el punto x0 y a0. Entonces, ¿qué hace uno? Uno intenta calcular entonces el límite, pero por ese camino, a ver qué pasa. Aquí lo hago. Entonces, en tal caso, si el límite cuando xy tiende a 0 de f de xy existe y vale L, y además, si el límite cuando x tiende a 0, fíjate que ya este límite que está acá es el límite en una sola variable. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque estoy reemplazando donde está y, voy a sustituir por una función que depende de x. Si este límite vale L, entonces este también vale L. Entonces aquí digo, la ventaja de este planteamiento es que el último límite es el de una función de una sola variable. ¿Ok? Pero repito, eso no me va a garantizar en un total de que si yo me meto por dos caminos diferentes me dan valores iguales, eso no me justifica que el límite exista. Tendría que suceder que me tendría que meter por infinitos caminos. En el caso que nosotros nos ocupa, que me están pidiendo, vean, yo me voy a meter por dos caminos distintos. Vean lo que hago. En el caso que nos ocupa, me voy a meter por el eje X, es decir, voy a hacer y igual 0. Acuérdense que el eje X se define como y igual 0. Calculo ese límite. El límite cuando x y tiende a 0 de f de x por este camino, eso significa que donde está y voy a sustituir por 0 y me queda este límite de una sola variable que es igual a 0. Eso no significa que el límite de la función original sea 0. Solamente es que si me meto por el eje X, vale 0. Ahora bien, ahora me voy a meter por otro camino. ¿Qué camino voy a tomar? Por ejemplo, voy a tomar el eje, la recta y igual x, que pasa por el origen. ¿Ok? Que sería en este caso, donde está y, voy a sustituir por x. Y hago eso. Es decir, me meto por la recta y igual x. Cuando estoy por ese camino, el límite vale un medio. Porque donde esté y, voy a sustituir por x. Se me queda entonces en el numerador x cuadrado, en el denominador me queda 2x cuadrado, simplifico y me queda que eso vale un medio. Fíjense, cuando me metí por el eje x me dio 0, pero cuando me metí por la recta y igual a x me dio un medio. Ya eso me garantiza que el límite no existe. ¿Alguna pregunta? No, por el momento no quedó claro. Ok. Veamos otro ejemplo.
Profesor, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué la función al principio no era en la parte del numerador x menos y al cuadrado, todo eso? Bueno, vamos a acomodarla porque este problema que hice aquí fue x por y. Vamos a acomodarlo porque sí, tienes razón, ¿vale? Entonces me puse a escribir cosas aquí y después me olvidé exactamente. Vamos a acomodarla para que quede como debe ser. Ah, ok. Porque si no, imagínate, tendría que borrar todo lo demás. Aquí, x por y. Bueno, así. Ok, gracias. Pero es el mismo procedimiento. Sí. Ahora sí. Vamos a ver este otro ejemplo. Ok. Veamos este ejemplo. Veamos este ejemplo. Me piden calcular el límite cuando xy tiende a 0, 0 de x al cubo por y entre x a la 6 más y cuadrado. De nuevo, siempre vean si se puede aplicar las propiedades. Evidentemente no, porque el denominador se hace 0 cuando xy tiende a 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a meter por caminos diferentes. En este caso, me voy a meter por un haz de recta. Fíjense, este haz de recta son infinitas rectas que pasan por el origen. Por supuesto, perdón, voy a pedir que m sea distinto de 0. Entonces, sustituyo donde está y, voy a sustituir por m por x. Sustituyo y me va a quedar el límite en una sola variable, porque m es constante. M es la pendiente del haz de recta. Evalúo este límite y ese límite me da 0. De nuevo, fíjense, me estoy metiendo por un haz de recta, me da 0. Todavía no puedo justificar absolutamente nada con relación al límite principal. Para yo justificar, debo meterme por otro camino. En este caso, si me metí por un haz de recta, ahora me voy a meter por un haz de parábola. ¿Ok? En este caso sería el haz de parábola y igual a k por x cuadrado. Esta familia de parábolas, todas son parábolas que pasan por el origen. ¿Ok? Calculo este límite sustituyendo donde está y por x cuadrado. Por k por x cuadrado. Y me queda, después de simplificar, me queda el límite cuando xy tiende a 0, 0 de k por x entre x cuadrado más k cuadrado. Y un límite de una sola variable, porque k es constante. Y ese límite me da 0. ¿Ok? Fíjense, me metí por un haz de rectas, me dio 0. Me metí por un haz de parábola, me dio 0. Hasta ahí yo no puedo garantizar o justificar que el límite existe y vale 0. No lo puedo decir. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Antes de irme a hacer otra cosa, me meto por otro camino. En este caso, me voy a meter por esta curva cúbica, y igual a x al cubo. Al meterme por esta curva, me doy cuenta que ese límite me da 1/2. Ya que me dé 1/2, ya con eso sí puedo justificar y decir que cuando yo me meto por dos caminos diferentes, me dan valores diferentes. Me meto por un haz de parábola, me da 0. Me meto por un haz de recta, me da 0. Pero me metí por la curva y igual x al cubo, me dio 1/2, el límite no existe. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Ajá, dígame. Si tuviéramos la sospecha después de hacer este tipo de procedimientos y todos los límites nos dieran igual, y entonces sospecháramos que el límite sí existe, ¿cuál es la manera de decir que sí existe, de probarlo? Vamos a hacer un ejemplo. Y así te lo aclaro mejor, ¿te parece? Perfecto, profe. Vale, pues. Veamos otro ejemplo. Vayan guardando sus dudas cuando miren todos los ejemplos posibles que yo les voy a colocar. Porque con todos estos ejemplos que yo les voy a colocar, pienso que van a aclarar sus dudas con relación a lo que se debe hacer.
¿Ok? Veamos otro ejemplo. Tengo límite cuando XY tiende al 0, 0 de X a la 4 por Y entre X a la 4 más Y a la 4. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice anteriormente. Si me meto por un haz de parábola, me doy cuenta que me dio 0. ¿Ok? Al sustituir, vean, el haz de parábola es Y igual a MX, donde está Y, sustituyo por MX, sustituyo, simplifico y me da 0. Si hago lo mismo, pero con un haz de parábola, que sería Y igual K por X cuadrado, vean que aquí quedaría más o menos exactamente igual, o casi igual, parecidísimo. Y si uno calcula, también me va a dar 0. Fíjense que por dos caminos diferentes, en este caso, un haz de recta y un haz de parábola, me da 0. Ah, bueno, yo podría decir, bueno, sospecho que el límite vale 0. Podría meterme por otro camino adicional, una cúbica, por si acaso. Si yo me meto por una cúbica, vean que aquí me va a quedar X a las 7, aquí X a la 4, X a las 7, saco factor común X a la 4, y se me simplifica y me queda arriba X al cubo entre 1 más X al cubo. Cuando X tiende a 0, eso da 0. Si hacemos los cálculos, bueno, entonces por todos esos caminos que me he metido, me ha dado 0. ¿Qué significa eso? Que estoy sospechando que el límite vale 0. Entonces aquí tenemos dos caminos que hacer. Y aquí viene para aclarar la duda de la que me preguntó hace ratito. ¿Qué pasa si me das 2 veces 0, 3 veces? ¿Qué hacer? Pero aquí tenemos dos cosas por hacer. Sospechamos que el límite vale 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Usar la definición. Una, si el límite de verdad existe y vale 0, cuando yo utilice la definición, no voy a conseguir ningún tipo de contradicción al usar la definición del límite. Es decir, voy a poder demostrar que el límite es 0 usando la definición, epsilon y delta. La otra alternativa es irnos a otro espacio. Estamos en el plano cartesiano, XY, vamos a irnos entonces a el espacio polar, es decir, hacer un cambio a coordenadas polares, de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. La gran ventaja que tiene de irse de coordenadas cartesianas a coordenadas polares es una, que un punto en coordenadas polares se mueve en forma radial. Es decir, uno debe dar un punto y ese punto debe tener un radio y un ángulo. El radio se mueve del origen hacia el punto y el ángulo se mueve desde el lado positivo, en este caso, del eje 0, 0 ángulo, en forma antihoraria. De esa forma se mueve un punto en coordenadas polares. A diferencia en coordenadas cartesianas, un punto se mueve en forma rectangular. Es decir, para yo obtener un punto en coordenadas cartesianas, debo tener una coordenada en X y una coordenada en Y. O sea, una componente X, una componente Y. Eso me define un rectángulo. Entonces, para yo hacer el cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, uno hace el siguiente cambio, que sería hacer X igual R coseno de tita y Y igual R seno de tita. ¿Ok? Hacemos ese cambio. Ahora, lo interesante, como les dije, es saber cómo se mueve un punto en el plano polar. Y eso lo vamos a ver en esta lámina. Aquí yo digo, decir que el punto XY tiende a 0, 0 en polares es equivalente a decir que R tiende a 0. ¿Por qué? Bueno, lo que acabo de decir, vean. En el plano polar,
me definen el eje 0 grados, y el eje de 90 grados. Un punto en el plano polar me lo definen como primera componente R, segunda componente θ. ¿Quién es R? R es la distancia que hay del origen al punto. ¿Y quién es θ? El ángulo que forma este vector con el eje 0 grados. Por lo tanto, un punto en polares se mueve en forma circular. ¿Ok? Cuando yo estoy diciendo que XY tiende a 0, entonces el que va a tender a 0 es el radio, porque el radio es el que me conduce al origen. Por lo tanto, cuando uno hace el cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, siempre y cuando no tengamos algún problema con el ángulo, uno calcula un límite de una sola variable. En este caso sería R tendiendo a 0. Si lo aplicamos al problema que estamos tratando de resolver, me quedaría lo siguiente. Si yo tengo el límite cuando XY tiende al 0, 0, de X a la 4 por Y más entre X a la 4 más Y a la 4, sustituyo donde está X por R coseno de θ, donde está Y por R seno de θ, y el límite va a tender R a 0. Me quedaría esta expresión, ya simplificada, ¿verdad? Por supuesto, esto que está en el denominador, no tengo problemas. Primero, porque están elevados a la 4, y segundo, esto no se va a hacer 0. O sea, no hay ángulo que me haga esto 0. Por lo tanto, cuando R tiende a 0, eso da 0. Si el límite en coordenadas polares, en este caso, da 0, entonces el límite en coordenadas cartesianas da 0. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando tengamos un problema concreto? ¿Y qué es lo que yo deseo que ustedes hagan? Yo deseo que ustedes hagan primero, si me dan un límite, es primero ver si yo puedo hacer uso de las propiedades. Si no puedo hacer uso de las propiedades, debo irme por diferentes caminos, por 2 caminos, 3 caminos. Si por esos 3 caminos me dan valores distintos, ya justifico que el límite no existe. Pero si por estos 3 caminos o 2 caminos me dan iguales, voy a sospechar que el límite vale ese valor que me da ahí. Y si sospecho que ese valor me da eso, en L, en este caso, entonces, como dije, tengo 2 alternativas. O irme a coordenadas polares, o irme a demostrar el límite usando la definición. Y si el límite existe y estoy usando la definición, no voy a conseguir ningún tipo de contradicciones. Si usando la definición consigo alguna contradicción, eso significa que el límite no vale lo que yo acabo de decir. No existe. Entonces tenemos 2 alternativas. ¿Alguna pregunta? No, profe. Okay. Fíjense, vamos a ver este otro ejemplo. Me dicen, me dan la función f de x, y igual a x por y por el seno de y entre x con x distinto de 0. Y me dicen, demuestre que el límite de esa función vale 0. Aquí no nos queda otra alternativa, sino hacer uso de la definición. ¿Y por qué? Bueno, porque me están diciendo, demuestre. No me están diciendo calcule. Es distinto, ¿ok? Cuando me dicen calcule, debo primero ver si puedo usar las propiedades. Si no puedo usar las propiedades, meterme por caminos diferentes. Si por caminos diferentes me dan valores diferentes, el límite no existe. Si me dan valores iguales, puedo sospechar que el límite vale ese valor. Tengo 2 caminos por donde meterme. O hacer uso de la definición o hacer uso de un cambio de coordenadas. Irme a coordenadas polares. En este caso me están diciendo demuestre. Es decir, que debo hacer uso de la definición.
Acuérdense que la definición que dice, la definición me dice, dado epsilon mayor que 0, va a existir un delta mayor que 0. Este delta va a depender de epsilon, tal que la norma de la diferencia entre el punto X y el punto X0 es menor que delta y mayor que 0. Entonces la norma de la diferencia de f de x menos el límite debe ser menor que epsilon. Eso es lo que estoy diciendo aquí. En nuestro caso, fíjense, vamos a tener entonces un delta que es cualquiera y vamos a buscar un epsilon que es cualquiera y vamos a buscar un delta que va a depender de epsilon. Ahora bien, debe pasar que la norma de xy menos el 0, 0 debe ser menor que delta y mayor que 0, y la norma de la diferencia de f de xy, aquí puse f de x, bueno, vamos a corregir antes de seguir, para que no lo haya corregido, aquí, con y. ¿Pasó? Se quedó pegado. ¿Ok? Ahora bien, yo voy a agarrar cómo uno actúa de la misma forma como se hace en una sola variable. Agarro esto que está acá y veo que representa. La norma de xy menos 0, 0, ¿qué representa? Acuérdense que la norma que me lo define, raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, y eso es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y me dicen que eso debe ser menor que delta. Ahora bien, eso que está ahí, eso es nuestra hipótesis. Nosotros tenemos que demostrar que esto que está acá para ese delta, esto pasa. Esto que está acá no es más que la función menos 0. Ahora bien, tener la norma de xy por el seno de y entre x es lo mismo que tener el valor absoluto de x por y por el seno de y entre x. Aquí aplico que el valor absoluto de a por b es lo mismo que el valor absoluto de a por el valor absoluto de b. Y aquí lo aplico, en este caso, para 3 funciones. Tengo 1, 2 y 3. Es decir, el valor absoluto de x, valor absoluto de y valor absoluto del seno de y entre x. Ahora bien, la función seno en valor absoluto es menor que 1. Es decir, la función seno oscila entre menos 1 y 1. Por lo tanto, el valor absoluto del seno de y entre x es menor que 1. Por lo tanto, esto que está acá es menor que valor absoluto de x por valor absoluto de x. Y aquí lo digo, ¿ok? Ahora bien, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer uso la propia definición de valor absoluto. ¿Qué representa valor absoluto de x? El valor absoluto de x representa raíz cuadrada de x cuadrado. ¿Qué representa valor absoluto de y? Raíz cuadrada de y al cuadrado. Y eso es lo que hago en la siguiente lámina. Valor absoluto de x es igual a valor absoluto de raíz cuadrada de x cuadrado. Valor absoluto de y es igual a raíz cuadrada de y cuadrado. Pero esta expresión que está acá es menor o igual que raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Esta solita que está acá. Y esta que está acá es menor o igual que raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Es como si yo le sumara dentro de la raíz, en este caso aquí le sumo y cuadrado y aquí x cuadrado. Eso es menor que eso. Esta expresión la resuelvo y me queda raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Por hipótesis teníamos que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado era menor que delta. Por lo tanto, esto que está acá es menor que delta cuadrado. Y yo quiero que eso sea menor o igual que epsilon. Si yo quiero que eso sea menor o igual que epsilon, yo debo escoger, no lo puse, no sé por qué no lo puse, debo escoger delta menor o igual que raíz cuadrada de epsilon. Aquí. Si delta es menor o igual que raíz cuadrada de epsilon, delta cuadrado es menor o igual
que lo lo puse directo. Pero aquí hay que decir que esto pasa, sí lo puse, aquí está. Eso pasa siempre y cuando delta sea menor o igual que raíz cuadrada de épsilon. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, donde pone que delta es menor o igual que la raíz de epsilon, eso también es una hipótesis, ¿verdad? No, eso lo deduje de aquí. De aquí lo deduje. Como esto que está acá es menor que delta, esto al cuadrado es menor que delta al cuadrado. Para que esto, delta cuadrado, sea menor que epsilon, delta debe ser menor que raíz cuadrada de epsilon. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. En definitiva, entonces, haciendo como especie de un pequeño resumen, me piden calcular límite cuando xy tiende a x0, y0 de f de xy. Lo primero que debo hacer es verificar si puedo hacer uso de las propiedades. Si no puedo, bueno. Entonces, segundo paso, me voy por dos caminos diferentes. ¿Ok? Lo primero que debo hacer, digo, lo segundo en este caso. Entonces sería, me meto por dos caminos o tres caminos diferentes. Si por esos caminos diferentes, haz de recta, haz de parábola, cúbica, qué sé yo, dependiendo del problema, me dan valores diferentes, ya ahí murió el problema, porque eso me garantiza que el límite no existe. Si por caminos diferentes me dieron valores iguales, eso no me justifica que el límite sea igual a ese valor que me dio ahí. Lo que puedo suponer es que posiblemente ese límite tenga ese valor. Entonces ahí tengo dos caminos que puedo yo recorrer. Uno, irme a usar la definición. Si uso la definición, es decir, trato de probar que ese límite vale ese valor que me dio, entonces si el límite existe, voy a poder demostrarlo sin ningún tropiezo. Pero si en el transcurso de la demostración consigo una contradicción, eso significa que el límite no vale ese valor. Es decir, el límite no existe. El otro camino, si tengo los valores iguales y estoy sospechando que el límite vale ese valor, es irme a coordenadas polares. Entonces, cuando me voy a coordenadas polares, el límite es el límite de una sola variable. Por lo tanto, puedo hacer uso de lo que sé de límites de una sola variable. Si ese límite en coordenadas polares existe, entonces el límite en XY, en las variables XY, si en coordenadas cartesianas, tiene el mismo valor. Esos son los caminos que ustedes deben recorrer para probar, calcular un límite. A menos que me digan, demuestre, pruebe. ¿Alguna pregunta? Eso quedó claro, profe, gracias. Perfecto. Hablemos ahora de continuidad. Cuando nosotros vimos continuidad en una sola variable, me decían si una función f es continua, una función que va de RR es continua en un punto x0, si el límite cuando x tiende a x0 de f de x existe, y no solamente que exista, sino que es igual al valor de la función en ese punto. Con eso justificaba que la función era continua en el punto x0. Para una función que va de Rn en Rm, es exactamente igual, es la misma. Es decir, vamos a decir, si yo tengo una función que va de Rm en Rm, entonces decimos que una función es continua en un punto x0 si el límite
cuando x tiende a x0 de f, existe y es igual al valor de la función en ese punto. Acá. Entonces aquí ponemos, si f es continua en cada punto x0 de A, decimos que f es continua. Si f no es continua en x0, decimos que f es discontinua. Si f es discontinua en algún punto de su dominio, decimos que f es discontinua. ¿Ok? Ok, entonces veamos un ejemplo. Ejemplos sencillos que a todos más o menos manejamos. En este caso sería una función polinómica es continua. Una función polinómica es continua. Es decir, una función de ese tipo. Otro ejemplo. Una función, por ejemplo, que vaya de R2 en R, de la forma f de xy igual a x más y, es continua. ¿Y cómo pruebo yo eso? Haciendo uso de la definición. ¿Cuál es la definición? Si el límite cuando x, y tiende a x0 y 0 de la función en ese punto existe. Ese límite es igual al valor de la función en ese punto. Lo calculo y vean, me da exactamente el valor de la función. Vamos a ir complicando esto con ejemplos. Vean este otro ejemplo. La función f una función f que va de R2 en R. Fíjense cómo está definida. Definida como x por y entre x cuadrado más y cuadrado si x por y es distinto de 0. Y 0 si x por y es igual a 0. Me dicen, es continuo en 0, 0. Y evidentemente, claro que es continuo en 0, 0. El primer ejemplo que hicimos, donde nos metimos por dos caminos diferentes, ese fue, no, mentira. Sí, con dos caminos diferentes nos dio que el límite cuando xy tiende a 0 de x por y entre x cuadrado más y cuadrado nos dio que no existía. Ese fue uno de los ejemplos anteriores. Si este límite que está acá no existe, yo puedo entonces concluir que la función no es continua en 0, 0. O en pocas palabras, es discontinua en 0, 0. O en pocas palabras, la función es discontinua. Otro ejemplo. Vean este, muy parecido a este, pero vean lo que me dice. Me dice, dada esta función, una función que va de R2 en R, definida por f de xy igual a x cuadrado por y entre x cuadrado más y cuadrado, si x por y es distinto de 0, y 0 si xy igual a 0. Y me aseguran que es continuo. Vean la diferencia entre esta función y la anterior, que es este cuadradito que está acá. La anterior era x por y, esta es x cuadrado por y. La anterior me decían que era discontinua. Aquí me dicen que es continua. ¿Cómo pruebo yo que es continua? Fácilmente. Primero, tomo límites cuando x0 y 0 es distinto de 0. Si x0 y 0 es distinto de 0, evidentemente que la función vale lo que vale la función, el límite vale lo que vale la función en x0 y 0, donde x0 y y0 es distinto de 0. Ah, pero ahora necesito ver qué pasa cuando tiende al 0, 0. Cuando tiende al 0, 0, ya tenemos que meternos por caminos diferentes. Y al meternos por caminos diferentes, eso me da que por caminos diferentes me dan valores iguales. ¿Ok? Cuando me meto por caminos diferentes, me dan valores iguales, entonces sospecho que el límite podría ser ese valor. En este caso, si me meto por el haz de recta, el límite me da 0. Si me meto por el haz de parábola, el límite me da 0. Sospecho que el límite vale 0. Pero como dije, una cosa es sospechar y otra cosa es
decir que el límite vale 0. Entonces, como sospecho que el límite vale 0, tenemos dos alternativas. O irme por la definición o irme a coordenadas polares. Bueno, yo me voy a ir a coordenadas polares. Es decir, voy a hacer el cambio x igual r coseno de tita, y igual r seno de tita. Y lo hago en la siguiente lámina. Aquí lo digo. Por otra parte, si x y es 0, 0, entonces pasamos a coordenadas polares. Fíjense, me voy a coordenadas polares. Es decir, reemplazo, sustituyo donde está x por r coseno de tita y donde está y, r seno de tita. Simplifico, vean, aquí me queda esto, aquí puedo sacar factor común r cuadrado, me queda r cuadrado coseno cuadrado de tita por más seno cuadrado de tita, que eso es una identidad trigonométrica que vale 1. Y el r cuadrado lo puedo simplificar con un r cuadrado arriba y me queda esta expresión. Cuando r tiende a 0, eso vale 0. Y ese es el valor de la función en 0. Por lo tanto, la función es continua cuando en 0, 0. No solamente es continua en 0, 0, es continua en todo su dominio. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Perfecto. Vean que volvamos de nuevo al ejemplo, cómo está enunciado el ejemplo. En este ejemplo me dicen, vean que dice, esta función que está acá es continua en todo su dominio. Ahora, una pregunta podría ser, dada la función esta que está acá, ¿es f continua en su dominio? Entonces, habría que hacer esto que yo acabo de hacer. O, ¿es f continua en 0, 0? Entonces, omitimos esto que está acá y sería la otra parte que sería, no, sería esto más meternos por caminos diferentes. ¿Okay? Primero nos metemos por caminos diferentes, vemos que nos dan valores iguales, y entonces tenemos dos caminos, polares o de definición. En este caso yo me fui por polares, y me doy cuenta que la función es continua en 0, 0. Es decir, que depende cómo sea el problema, cómo se lo pregunten. Veamos este otro ejemplo, vean este ejemplo que es como le estoy diciendo, dada la función tal, es esa función continua en 0, 0. Aquí, vean, dada esta función que está acá, me preguntan, ¿es esa función continua en 0, 0? ¿Qué debo yo hacer? Entonces yo debo agarrar y meterme por caminos diferentes que conduzcan o que pasen por el 0, 0. Es decir, debo ver si el límite cuando xy tiende al 0, 0 es igual al valor de la función en 0, 0, que es igual a 0. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, ninguna. Profe, solamente se omite meternos por diferentes caminos cuando nos preguntan por todo el dominio, o sea, por todo R. Siempre, siempre te tienes que meter por un diferente camino. Ok. Entendido. Siempre. Ok, vamos a ver cómo atacamos este problema. Entonces, yo necesito entonces probar que el límite cuando xy tiende a 0 de f de xy es igual a 0. Eso es lo que yo debo probar. Si eso es cierto, entonces la función es continua en 0, 0. Aquí lo digo. Veamos si pasa esto que está acá. Ahora yo digo, bueno, primero entonces para ver eso, me voy a meter por un haz de rectas. Me meto por un haz de rectas y me doy cuenta y me queda este límite que está acá. Observen que este límite, fíjate, cuando voy a sustituir donde está y por mx, aquí me queda 3m cuadrado, m por x cuadrado. Aquí me queda x cuadrado más x cuadrado por m cuadrado. Saco factor común x cuadrado y para sacarlo fuera de la raíz, eso para sacarlo va a ser por definición valor absoluto de x. Entonces aquí va a depender, fíjense, este límite que está acá va a depender de
si me meto a la derecha del 0 o a la izquierda del 0. Acuérdense que este límite es el límite en una sola variable. Si me meto por el lado derecho, es decir, si tomo valores de x mayores que 0, me queda 0. ¿Sí? Porque me quedaría aquí x, valor absoluto de x. Cuando x es mayor que 0 es x. Y lo simplifico con este y me queda 3mx entre raíz de 1 más m cuadrado. Y cuando x es menor que 0, aquí me va a quedar menos x. ¿Qué pasa? Que entonces eso que está ahí dice, aquí digo, este límite, si x es mayor que 0 o x menor que 0, siempre va a valer 0 indiferentemente. Es decir, que cuando yo me meto por este haz de recta, va a valer siempre 0. ¿Qué hago ahora? Meterme por otro camino. En este caso, lo ideal, que un haz de parábola. Es decir, y igual a mx cuadrado. A ver qué pasa. Y hago lo mismo que hice ahorita. Y me queda lo siguiente. Sustituyo donde está y por m cuadrado. Me queda aquí 3m al cubo, saco factor común x al cuadrado y me queda esta expresión que está acá. Fíjense, me queda 3mx cubo entre valor absoluto de x por raíz cuadrada de 1 más x por m cuadrado. Aquí, fíjense, aquí de nuevo hago el mismo análisis. Si x es mayor que 0, a ver qué pasa, esto se transforma en x, y si x es menor que 0, esto es menos x. Pero, igualito, cuando x tiende a 0, eso también me da 0. Entonces, ¿qué pasa? Sospecho, el límite vale 0. Entonces, aquí tengo dos alternativas, o definición o coordenadas polares. En este caso, voy a hacerlo por definición, para que vean cómo se ataca el problema, usando la definición. Y aquí lo hago. Entonces me queda, uso la definición. Usando la definición, tengo lo siguiente. Igualito, dado épsilon mayor que 0, debemos encontrar un delta que depende de épsilon, tal que la norma de la diferencia de x, y menos el 0, 0 es menor que delta, entonces la norma de f de x menos el posible valor del límite es menor que x. Tomamos la hipótesis, que sería esto que está acá. Ya sabemos que esto que está acá representa raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la definición de la norma. Esa es mi hipótesis. Ahora voy a agarrar mi tesis. Esta es mi tesis. La agarro. F de x, y es 3x por y entre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Todo eso es valor absoluto. Aplico propiedades de valor absoluto y me queda que esto que está acá es menor o igual que esto que está acá, donde esto que está acá es 3 veces valor absoluto de x por valor absoluto de y entre raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Se ve que no le meto valor absoluto de x a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, porque eso siempre va a ser como positivo. ¿Vale? Porque está la raíz, el valor absoluto. Aquí aplico la definición de lo que es el valor absoluto. Aquí hago lo mismo que hice en la demostración anterior. La raíz cuadrada de x cuadrado es menor que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. La raíz cuadrada de y cuadrado es menor que la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, esto es menor o igual que esto. Simplifico, esto se va con esto y me queda 3 veces raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Utilizo mi hipótesis. Eso significa que esto que está acá es menor que 3 veces delta. Yo quiero que eso sea menor que épsilon. Entonces, ¿cómo debe ser delta? Delta debe ser menor que épsilon tercio. Y así se cumple la tesis. Y aquí está. Esto será menor que épsilon si escogemos delta menor que épsilon tercio. Es decir, me queda esta expresión que está acá. Y así entonces estoy demostrando que el límite cuando xy tiende al 0, 0 es igual a 0, ¿ok? En este caso. ¿Alguna pregunta?
Ninguna. Ok. Dime. Ya te dije que sí. Yo te dije cuáles son los pasos. ¿Sí? Si tú no sabes si el límite existe, ¿cómo te vas a ir o es distinto, cómo te vas a ir a hacer una demostración? ¿Entiendes? Tienes que primero ver qué pasa con el límite. Si no existe, si te dan valores iguales. Y así sucesivamente. Ok, sigamos. Hablemos ahora de propiedades de las funciones continuas, que ya son muy similares a las que teníamos en una sola variable, porque son muy parecidas. Aquí la primera propiedad. Si yo tengo dos funciones f y g que van de Rn en Rm, si f continua en x0, el producto de una constante por la función f también es continua en x0. Si f y g son continuas en x0, la suma de funciones continuas es continua. Si m es igual a 1, es decir, si yo tengo dos funciones que van de Rn en R, entonces el producto, si ellas son continuas, el producto de ellas también es continuo. Si también tengo de nuevo que m es igual a 1 y f es continua en x0 y además f es no nula en x0, entonces 1 entre f también es continua en x0. Y una última, igualito, si tengo una función que va de Rn en Rm, es una función vectorial y ella va a ser continua en un punto x0, eso es cierto siempre y cuando cada una de sus componentes también es continua en x0. Ejemplo, sobre todo de esta última propiedad, es esto que está acá, que dice, si yo tengo una función de R3 en R2, definida por este vector, y me dicen, ella es continua en todo R2. Y aquí pongo, en efecto, tenemos que la función, tanto F1, que es Z por el seno de X, y F2, X más Y más Z, son continuas. ¿Por qué? Bueno, este es un producto de dos funciones continuas. Z es continuo, seno es continuo, por lo tanto el producto es continuo. F2 también es continuo porque es la suma de funciones continuas. Yo no lo coloqué aquí, pero se los estoy diciendo. ¿Qué quiero yo decir? Que todo lo que nosotros escribamos en el examen se debe justificar. No deben suponer que yo lo sé. ¿Por qué? Bueno, porque yo en el examen, cuando voy a corregir, yo me blanqueo. De tal manera de que ustedes tienen que demostrarme lo que están haciendo, demostrarme que saben lo que están haciendo. Por lo tanto, todo lo que usted escriba en el examen, todo se debe justificar. Por supuesto, no me vas a justificar que 2 más 2 es 4 o que 2 más 2, que 2 por 2 es 4. Eso no me lo van a justificar. Pero justificar, ¿qué significa para mí? Lo que estábamos viendo en esta materia. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, ninguna, todo claro. Perfecto. Sí. Profe, igual, o sea, en la justificación podemos resaltar hacemos como o sea, para justificar, o la manera en la que yo acostumbro es como describir primero qué es lo que voy a hacer y luego ejecutar. Pues. No es como que en cada paso voy a... Pero no es lo mismo. O sea, una cosa es decir lo que tú vas a hacer y otra cosa es justificar lo que ya hiciste. No es lo mismo. O sea, no son dos cosas iguales. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense, ahora que el resumen de esta clase sería entonces, ¿qué vimos? Límite. ¿Qué otra cosa vimos? Unicidad del límite. Dentro del límite, por supuesto, vimos definición, propiedades de los límites. ¿Qué otra cosa vimos? Continuidad, propiedades de la continuidad. Solamente en esta clase. En resumen, la continuidad está muy ligada a saber límites. Si no sabemos límites, no sabemos
no podremos saber si una función es continua. Entonces, es importante primero hacer los ejercicios del límite para entender qué estoy haciendo. ¿Alguna pregunta en relación a lo que acabamos de ver? Pregunta. No. Bueno, vamos a revisar. ¿Hay alguna duda con respecto a los ejercicios de la guía? Yo tengo una duda que es un poco tonta, pero para estar sobre seguro, en el capítulo 1, los ejercicios de la parte 3, todas esas son figuras 3D, ¿no? Ya va, déjame ver qué tú me estás hablando. Dame un segundo. Déjame abrir la guía. Vamos a abrir la resumen. Ya va. Segundo. Sí, sí, no se preocupe. ¿Cómo hacer la guía? Ya yo les expliqué que primero, antes de ponerse a hacer cada ejercicio, vean, léanse los ejercicios resueltos. Y si hay alguna duda, ustedes me escriben y yo les aclaro la duda. Pero no se pongan a hacer los ejercicios sin haber hecho, sin haber leído los ejercicios resueltos. Aquí estoy en la guía. Dime, ¿cuál es lo que tú dices? En la parte 3, ¿sabe que hay hay algunos ejercicios que tienen Z, otros no tienen Z? Háblame Entonces, primero de qué guía me estás hablando. de la primera, capítulo 1. Capítulo 1. Bueno, Sí, 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 parte 3. parte 3. Mira, Que identifique. todo esto son superficies, todas. Son Ok, cosas que están son en el espacio. superficies, todas son superficies. ¿Sí? Te puedo decir Ah, rápidamente, esto es un cilindro, sí, elíptico. Esto es un esa era una hipérbola, si mal no me acuerdo, la 2. eso es un hiperboloide. Eso está en el espacio. Esto Ok, es un plano. Esto es un cilindro. No, mentira, esto es un cono, la parte no, un superior de cono, un cono. creo. ¿Ah? Creo que era un cono, sí, la 4. Parte superior de un cono. Esto que está acá es un paraboloide. Esto que está acá es un elipsoide elíptico. Esto es ¿cómo se llama? Tiene una bola, Una pero no esfera, me acuerdo. profe. ¿Ah? Tiene pinta de esfera el Es 7. una esfera trasladada. Esto que está acá es una canal. Todo eso es en el espacio. En el espacio. Ok. Profe, Todo. yo tuve dudas con el ejercicio 7 ¿Siete cuál? de ese, el El 3.7. 3.7. Tienes que completar cuadrado en Z. Ok, 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 ok. Completas cuadrado en Z, y ahí te dice que es una esfera trasladada en Z. Si tú agarras el 6, lo divides entre 2, te da 3, te elevas al cuadrado y se lo sumas. Entonces es una esfera centrada en el 001 del radio raíz de 3. Raíz de 3. Gracias, profe. No, de radio 3. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Por mi parte, no, gracias. Ah, bueno, aquí están, yo puse aquí están las respuestas, ¿cómo se llaman? Entonces, ¿qué quiero yo? Yo puse poquitas aquí, pero son muchas más. Es que tengan idea de cómo graficar. Si ustedes no saben graficar en la parte de la segunda parte de la materia, que sería la parte de integrales, tanto doble, triple, no sabemos, no vamos a poder calcular. ¿Ok? No lo vamos a poder calcular. Y para mí es importante, cuando lleguemos ahí, que ustedes sepan y me hagan la gráfica. Si ustedes no me hacen la gráfica de lo que están haciendo, yo no voy a ver lo demás. ¿Ok? Y así, sucesivamente. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda.
Dígame. Es que en el grupo de WhatsApp le habían preguntado sobre el 2.5 de de ese mismo capítulo, y usted había dicho que eso daban parábolas trasladadas, pero a mí me dieron líneas rectas horizontales y en la respuesta salen que eran líneas, un haz de líneas Ya, eh, paralelas al eje X. vamos a ver. A de rectas para R. Vamos a ver. Y usted había dicho que eran parábolas Esto que trasladadas. está acá es esto, ¿verdad? ¿Está viendo esta página? Sí, Ok. No, mira, ve, si yo le doy valores constantes. Ah, ya. Sí, yo fui que me equivoqué porque le doy valores constantes. Por ejemplo, si yo le doy 0, me queda 0 igual a 1 menos y cuadrado. Eso me da una recta paralela al eje, dos rectas paralelas al eje X. Y igual, y igual 1 y igual menos 1. ¿Sí? Sí. ok, sí. Después, si le doy el valor de 1, el 1 con el 1 se me da 0, me da un punto. Gabriela, ¿estás ahí? Sí. Ok. Si le doy valor de 2, me va a quedar, fíjate, me va a quedar y cuadrado igual a 1 menos 2. No puedo darle el valor de 2. ¿Por qué? Porque no tiene sentido eso que está ahí. Sí, van a dar puras rectas. Van a dar rectas. No sé por qué dije parábolas. Ok, Porque profe, gracias. son rectas. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. No hay pregunta. Creo que no. Ya para lo que vimos hoy, ya ustedes pueden entrar con la guía número 2, hacer todos estos ejercicios, todos estos ejercicios. Sin duda, y ya para la segunda, para lo que vamos el miércoles, sí vamos a poder entrar al capítulo 3. Tenemos un atraso de una clase, ¿ok? Ese atraso tenemos que buscar la manera de eliminarlo, pues, de alguna manera. No sé si para la próxima clase, que es el miércoles, si tenemos chance, no sé, todavía no sé. Porque hoy no, pues yo hoy no me siento con mucha fuerza como para dar una clase más ahorita. Podría aclarar dudas, pero dar otra clase no creo. Entonces, pero sí para el miércoles vamos a ver si podemos dar desde las 10 hasta la 1, a ver si podemos recuperar algo. No sé, yo les diría ese mismo día. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? No, todo claro, Por los profe. momentos no, profe, gracias. Bueno, Todo perfecto, profe, gracias. bueno. Lo importante ahorita, por favor, es que hagamos todos los ejercicios. No dejen ninguno por fuera. Ninguno. Fíjense, antes de irme, para aclarar aquí, esta es la guía de límite y continuidad. Si ustedes las observan, hay algunos problemas, o la mayoría, vean, están viendo esta página, ¿sí? Sí. Vean, Sí, profe. estos problemas de la parte 3, casi todos salieron una vez en algún parcial. ¿Sí? Entonces, pero para hacer estos problemas hay que saber calcular límites, tener claro cómo se calcula, qué se debe hacer. Lo mismo acá. Entonces, aquí yo puse varios del 1 al 10 porque me pareció interesante. Todos esos problemas que están ahí, en un momento de la vida aparecieron en un parcial. Entonces, yo los resolví y dije, bueno, sí, y los puse acá para que ustedes los hagan. Cualquier duda me preguntan. La idea, por favor, de que se creó el grupo es para que cuando ustedes tengan una duda lo hagan por ahí. ¿Por qué por ahí? Bueno, así los demás pueden aprovechar
y si tienen la misma duda ya se les aclara por ahí. Yo no tengo problema que lo hagan aparte, pero la idea del grupo es ese. Si no, no tiene sentido hacer el grupo, sino cada quien que me escriba por separado.